De su Biblia. Vamos a meditar muy brevemente. Una porción de la Escritura. En el nombre del Señor Jesucristo invito a abrir en el libro de Romanos, capítulo 7. Doy gracias al Señor porque hoy me ha simplificado bastante lo que iba a dar, porque la mitad se dio hoy a la mañana, la mitad la dio la hermana y la otra mitad de la hermana, así que me simplificó la cosa. Así que doy gracias al Señor por eso. Quiere decir que su Espíritu Santo está hablando. Vamos a tocar Romanos capítulo 7. Vamos a encontrarlo al apóstol Pablo muy luchado. Versículo 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Encontramos a Pablo playándose un poco sobre esta pequeña disyuntiva que creo que todos estamos pasando, ¿no? Pero gracias a Dios que Pablo no se quedó con no terminó Romano en el capítulo 7. Hay un capítulo 7, está el capítulo 8, porque si hubiese sido un problema terminar en el capítulo 7 definitivamente. El versículo 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y hasta ahí veníamos. Pero el capítulo 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios que en el versículo 8 encontramos otra ley, porque en el versículo 7 terminamos regidos por una ley que nos condenaba. Y en el versículo 8 Pablo sigue con este tema y dice: pero, momento, ha llegado Cristo Jesús, nos ha llegado a libertar, ha llegado para libertarnos de esa ley que nos oprimía y nos tenía ahí cautivos, prisioneros. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si bien esto Pablo está hablando acá y nos aconseja, porque
todas las cartas de Pablo nosotros vamos a encontrar consejos y reprimendas a los diferentes hermanos, pero que en definitiva son para nosotros, son para que nosotros nos apropiemos de su palabra y empezamos a corregir un montón de errores que todos tenemos, y Dios nos va a ir cortando y nos va a ir emparejando. Muchas veces, como decía el hermano de la mañana, el espejo que nosotros tenemos, el que nos vemos, está medio difuso y no vemos la realidad. Entonces nosotros vemos cosas que no son, de nosotros mismos, cosas que no son. Y Dios va a empezar a trabajar en nosotros, en nuestra vida. Trabajó en la vida de Pablo. A Pablo se le fue dado un aguijón que lo iba marcando todo el tiempo. Y él pidió a Dios que se lo sacara, pero no, seguí con ese, que con ese te vas a ir enderezando. Y el Señor nos pone, a cada uno de nosotros nos pone un aguijón. Cada uno sabe dónde es que nos duele. Y poco a poco nosotros vamos a ir formando nuestra vida, vamos a ir tomando decisiones que son las que van a ir repercutiendo en nuestra nueva creación, en nuestro crecimiento, en el crecimiento de nuestra nueva creación, y van a repercutir allá en la eternidad, pero van a impactar fuerte en el hoy. ¿Qué hacemos hoy con nuestra vida espiritual? ¿Qué hacemos hoy con nuestra familia espiritual, con nuestra familia natural? ¿Cuál es el testimonio que tenemos en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro trabajo? Como decía el hermano hoy, ¿cómo hacemos para nosotros testificarle al mundo si nunca tenemos ningún carnet que dice que somos, nunca chapeamos que somos creyentes, nunca decimos, sí, yo soy creyente? Muchas veces los chicos del jardín tienen más fe que nosotros. En el jardín todo el mundo sabe que ellos son evangélicos, y muchas veces nosotros no somos capaces de decir, sí, yo soy creyente, que el Señor te bendiga, vos necesitas del Señor Jesucristo. Y eso nos va a ir, si no, va a ir trabajando en nosotros. Tal vez hoy no, pero mañana sí. Si no, el año que viene. Pero si no, va a ir trabajando para que en un momento no nos vamos a poder callar y vamos a tener que decirle, vos necesitas del Señor Jesús. El Señor va a ir trabajando en nuestra vida y va a ir cambiando también nuestra relación con nuestros hermanos, en nuestra casa, con nuestros familiares. El Señor de a poco va a ir moldeando nuestras vidas, va a ir trabajando en nuestras vidas. Pero es en el día a día, en este conflicto que tenemos, que nos muestra Pablo en el capítulo 7, donde día a día esa ley se va a ir en contra de la ley de nuestra mente. Se va a levantar todos los días la ley de nuestros miembros, del pecado, y me lleva cautivo. Y ahí es donde tiene que entrar a regir la ley de nuestro Dios Jesucristo, que vino a limpiar esa ley del pecado, nos lleva cautivo. Ahí entra en escena el capítulo 8. Pero eso es diario, eso es todos los días. Y va a ir trabajando en nosotros de tal manera que nos va a ir moldeando, corrigiendo muchas cosas que hay en nuestras vidas. Nosotros, el hermano hablaba de aquel que era un egoísta y quería ser el primero en todo. Y si bien muchos no se reflejan de esa manera, hay muchos diótrefes en las iglesias y por ahí dando vueltas. Inclusive nosotros mismos con, tal vez no dentro de la iglesia, pero con nuestra propia familia. Entonces hay muchas cosas que Dios va a tener que ir corrigiendo. Leyó el hermano que Pablo dice, va a instruir en todas las cosas que este diótrefe hablaba en contra de ellos. Y muchas veces nosotros no queremos, como diótrefes, que venga alguien porque nos va a decir las cosas que realmente están pasando acá. Por eso diótrefes no quería que vaya nadie ahí. No era solamente para sacarle la preeminencia, porque le iban a decir, estás mal en esto y en lo otro. Y nos duele muchas veces ser corregidos, no queremos ser corregidos. Pero Dios va a tener que corregir en nuestras vidas, va a tener que trabajar en nosotros de tal manera que nos va a doblar, porque nacemos muchas veces con nuestros antojos y vamos chuecos y el Señor nos va a tener que enderezar. Y cuando el árbol se tuerce, le ponen una rama, un palo al lado, lo atan para que se vaya enderezando y empiece a crecer derecho. Y tal vez el palo sufra por eso, porque lo están forzando otra vez para volver, pero tiene que volver porque tiene que estar derecho. Y así nosotros también tenemos que quedar derechos, tenemos que ser saetas de Dios. Para dar en el blanco tenemos que estar bien hechos. No podemos agarrar una saeta y agarrar una saeta de un arco doblado porque la flecha va a estar así curva, no nos sirve. El Señor, para nosotros ser
obreros realmente queremos en el blanco, el Señor necesita que estamos derechos y el Señor después nos va a usar de saeta, va a agarrar, nos va a cortar, nos va a armar y vamos a dar en el blanco. Pero para eso hay que crecer en las manos de Dios, en el camino de Dios. Vamos a leer el versículo 20.